Fuerte y claro. Amén. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Quiero en esta noche saludar primeramente a nuestro pastor, nuestra pastora y a todos los voluntarios. Que el Señor nos bendiga, nos ayude. Estamos por primera vez, ¿no es cierto?, reunidos en esta plataforma. Dios entonces nos provea todos los medios y que no me falle estos aparatos para poder entonces dar comienzo, leer la palabra de Dios que tenemos en esta noche. Está en segunda epístola del apóstol Pedro. No, primera, segunda del apóstol Pedro. Capítulo 1, del verso 3 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 3, capítulo 1, verso 3 al 8. Si lo ha encontrado, le daremos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y así, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga la lectura de su palabra. Soltamos al tiro. Entonces, Dios me dé gracia. ¿Te escucha bien, hermano? ¿Aló? Amén, sí. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Amén. De su gracia. Estaba en estos momentos repasando la lectura de esto en cuanto a la palabra de Dios y me gozaba, ¿no es cierto?, y de ver de esto tan importante que Dios nos ha dado, ¿no es cierto?, de ser participantes de la naturaleza divina. Algo, hermano, que se gozaba mi corazón de gozo, ¿no es cierto?, y sentía, ¿no es cierto?, la presencia de Dios al meditar, hermano, en la palabra de Dios, de cosas tan grandes que Dios haya hecho en cada uno de nosotros. Y Dios nos ayude como voluntarios para tomarlas, ponerlas por obra, practicarlas, para poder ser útil en la obra de Dios y colaborar y cada día ser llenos de esta gracia que Dios nos ha dado, como dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tan grande, hermano, ha sido el amor, la bondad, la misericordia de Dios hacia nuestras vidas. Y cómo no obedecer a la palabra de Dios. Cómo no cada uno de nosotros como voluntarios, como dice, ¿no es cierto?, como hombres de compromiso, no tomar para nosotros todas estas promesas que son grandísimas y la excelencia, ¿no es cierto?, que Dios haya hecho misericordia en nuestras vidas y habernos, ¿no es cierto?, danos la fuerza y colocado de su espíritu para poder huir
¿no es cierto?, de este mundo y ser participantes de la naturaleza divina. Algo, hermano, que muchas veces, ¿no es cierto?, no podemos, no logramos entender lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Y como hombres que Dios nos llamó, ¿no es cierto?, no, como dice el apóstol, que nos llamó, ¿no es cierto?, de una mala manera de vivir y nos trasladó, ¿no es cierto?, a esto, a ser participantes de la naturaleza divina, de la gloria de Dios, y saber que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, por lo cual tenemos salvación y vida eterna y que nos espera, ¿no es cierto?, como dice el apóstol, un gran peso de gloria. Como hombres de Dios, como voluntarios, ¿no es cierto?, tenemos la responsabilidad de dar a entender estas cosas. Y me gozo, hermano, en este momento que por primera vez me corresponde hablar por estas plataformas y dar a entender y que Dios por medio nuestro, ¿no es cierto?, podamos reunirnos y podamos participar de estas cosas en momentos difíciles y complicados, y que Dios en su misericordia nos ha protegido, porque no debe haber, ¿no es cierto?, en ninguno de nosotros temor por las cosas que están aconteciendo y por todos los acontecimientos que tal vez vienen más adelante, porque como dice la palabra de Dios, no podemos esperar, ¿no es cierto?, mejores cosas, sino que cada vez, ¿no es cierto?, como se viene acercando la venida del Señor y también Satanás apura su obra. Entonces, en este momento Dios nos ayude en estos tiempos para poder servir al Señor, poder, ¿no es cierto?, ir cada día mejorando, ¿no es cierto?, en nuestra manera de vivir, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de servir a Dios, de tener, ¿no es cierto?, el deseo en nuestro corazón, en la obediencia, y cada día poder, como dice aquí la palabra de Dios, ir añadiendo al conocimiento, dice el verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, dice, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo entonces, hermanos, no tratar cada uno de nosotros, buscar a Dios de más cerca y adquirir todas estas cosas que puedan estar en cada uno de nosotros? ¿No es cierto? Como es, dice, poner toda diligencia, ¿no es cierto?, para añadir, dice, a nuestra fe, a lo que creemos, poner virtud. Y a la virtud dice conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, que es tan importante en estos tiempos tener dominio propio para poder vencer, ¿no es cierto?, y estar por sobre los deseos carnales y todas las cosas, ¿no es cierto?, que luchan en contra lo que nosotros, hermanos, profesamos, que es la santidad, como Dios dijo, ser santos, porque yo soy santo. Entonces tenemos que adquirir todas estas cosas para poder agradar a Dios y ser hombres llenos del Espíritu Santo, y para que nuestra vida y nuestro deseo y todo, ¿no es cierto?, que Él coloca, ¿no es cierto?, porque de Él también coloca en nuestra vida, dice, el querer también como el hacer, porque todo proviene de Dios. Entonces, lo que nos resta, hermano, es humillarnos a las plantas de Dios, ¿no es cierto? Si nos falta a lo mejor alguna de estas cosas del conocimiento, pedir a Dios, y Él dice que nos da en abundancia, porque Él nos da todas las herramientas. Y tenemos la palabra de Dios, hermano, que nos enseña y que nos da, ¿no es cierto?, las armas
para poder enfrentar todas estas situaciones, porque como dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Y en esta noche, por su palabra, ¿no es cierto?, nos habla de todas estas cosas. Porque dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ayuda entonces para que pueda haber en cada uno de nosotros frutos, buenos frutos, agradables, ¿no es cierto?, a Dios. Es que en el momento, hermano, que Dios nos necesite y nos podamos poner, ¿no es cierto?, a las órdenes, ¿no es cierto?, para ser útiles, ¿no es cierto?, a la obra de Dios. Dice el libro de Timoteo, en segunda de Timoteo, el apóstol Pablo hablando a Timoteo en el capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y esto me gusta, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, Dios nos quiere porque Dios, como decía antiguamente, primero, Dios es santo y por lo tanto dice que nosotros debemos ser imitadores de todas estas cosas y adquirir tanto conocimiento como santidad en nuestra vida, porque dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No solamente, hermano, para leer la palabra de Dios, para adquirir el conocimiento de la palabra de Dios, sino para practicarlo, para ponerlo por obra y para ser útil en la obra de Dios. Y para esto, ¿no es cierto?, yo meditando en todas estas cosas, tiene que el hombre empezar por casa, ¿no es cierto?, de ser, ¿no es cierto?, un buen marido, un buen matrimonio, ¿no es cierto?, enseñar a los hijos, vivir en santidad, para que así también, Dios, hermanos, podamos nosotros dar buen testimonio, ¿no es cierto?, y ser así, ¿no es cierto?, llegar a ser perfecto y poder estar preparado para toda buena obra. Dios nos quiere, hermano, de esa manera, porque Dios siempre ha exigido al hombre que Dios ha tomado y a nosotros nos ha tomado, hemos tenido la suerte, y ya que tenemos la suerte que Dios nos haga participantes, como dice su palabra, de la naturaleza divina, pertenecer, ¿no es cierto?, a este plantío de Jehová, y como le decía al principio, de tener que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Entonces tenemos que esforzarnos por adquirir todas estas cosas y estar preparados para toda buena obra. Porque, hermano, tenemos que, ¿no es cierto?, alumbrar y tener nosotros en nuestras vidas. El apóstol Pablo, ¿no es cierto?, también porque, hermano, la palabra de Dios que Dios me ha dado en esta noche nos habla, ¿no es cierto?, y nos da este privilegio, y como que de repente pensando a lo mejor algunos de nosotros como hombre podría decir me falta mucho para hacer todas estas cosas, porque en el libro de Filipenses capítulo 2, en el verso 15, dice para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. De repente podemos meditar y pensar, ¿no es cierto? Oiga, que me falta mucho para poder alcanzar todas estas cosas, pero tenemos en nuestra vida al que nos puede ayudar y fortalecer, y además tenemos el Espíritu Santo que Dios ha colocado en nuestra vida, al cual Dios nos ayude para poder retenerlo, que permanezca en nosotros y ser llenos del Espíritu Santo y así poder ser participante, hermano, de todas estas cosas
y buscar a Dios y serle útil. Y para terminar, hermanos, yo meditaba en lo grande, en las cosas, porque creo que no estamos lejos en que aparezca Jesús, en que venga el que sea el fin de todas las cosas. Y en el libro de Daniel encontré en el capítulo 12, en el verso 3, y dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Lo que nos espera, hermanos, ¿no es cierto?, es algo grande. Entonces Dios nos ayude y nos bendiga en esta noche, bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones, quede grabada, y Dios nos ayude a mejorar y a estar, como dice la palabra de Dios, preparado para toda buena obra. Esto es el mensaje y la palabra que Dios nos ha dado en esta noche como principio, ¿no es cierto?, de estas reuniones. Y Dios nos ayude para poder servirle, para poder cada día ir mejorando y estar dispuesto para toda buena obra. Dios bendiga su palabra, para el Señor honra y gloria ahora y para siempre. Gracias, hermanos.